Buenas tardes, soy Carlos Calderón, estas son Perspectivas y estamos en Justicia TV. Hoy día nos acompaña Roxana Jiménez Vargas Machuca, que ha sido jueza, que es actualmente árbitra y que es además una gran amiga. ¿Cómo estás, Roxana? Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Roxana, tu vida académica y laboral es bastante interesante. Te hemos invitado por este tema de que has sido jueza y ahora eres árbitra. Y quisiéramos saber un poco sobre ese camino. Pero primero te voy a hacer una pregunta. Tú eres estudiante, has sido estudiante de la Universidad Católica. Sí, sí, sí. Universidad Católica. Ahora bien, generalmente los alumnos de la Universidad Católica no están vinculados con el mundo judicial. No son jueces. La mayoría de jueces o juezas son de universidades nacionales o de otras universidades particulares. ¿Por qué tú quisiste ser jueza del país? Bueno, muchas gracias en verdad por la pregunta. Yo no puedo decir que desde que era niña quería ser jueza, que la justicia era una aspiración, digamos, como vocación profesional desde niña. Eso no sería cierto. Yo encontré la vocación ni siquiera en las aulas universitarias. La encontré después, cuando ya empecé con la docencia universitaria, ¿no? Antes de eso yo había trabajado en el ámbito privado. Perdón, Sí. Entonces primero fuiste docente universitaria. Sí. ¿De qué cursos? Obligaciones, acto jurídico. Ya. ¿También para la Católica o para otras universidades? Enseñado en la Católica, en la Universidad de Lima también. Bueno, a lo largo del tiempo he enseñado en varias universidades. He enseñado también en la UPC. Bueno, ahí enseñé procesal y eso fue un poco después. He enseñado, como decían, en la Universidad del Pacífico. He enseñado también obligaciones en la Universidad Garcilaso de La Vega. He enseñado obligaciones también y procesal en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Sí, he tenido un recorrido largo por distintas universidades, también en provincia bastante, pero esencialmente a lo largo de los años me quedé por mucho tiempo en la Universidad de Lima y actualmente enseño solamente en la Universidad de Piura. Enseño obligaciones, enseño contratos. Ya. Esos son los cursos. Te encaminaste al mundo académico, estabas enseñando en algunas universidades. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue ese llamado? Bueno, porque sí. Yo creo que hay un llamado. En Sí, un momento hay un determinado llamado, sí. uno dice, quiero ser juez por alguna razón en particular. ¿Cómo fue lo tuyo? Sí, lo mío sí, efectivamente, yo puedo considerar que es un llamado, muy buena expresión, porque yo estaba tranquila, contenta, digamos, donde estaba trabajando y empecé a enseñar en la universidad. Pasó un tiempo y claro, cuando le enseñas a los alumnos, les enseñas el ser, el deber ser, pones casuística, enseñas normativa y en todo esto, al poner casuística, enseñas, bueno, por ejemplo, la defensa de cada una de las partes y cómo se resolvió ese problema, ¿no? Y entonces al poner esa casuística y comenzar a agrupar a los alumnos, a ver, tú cómo sustentarías esta posición, tú a ver, sustenta, defiende la otra y a ver, vamos a resolverlo, ahí comencé a sentir qué maravilloso poder resolver conforme considera uno que debería ser, ¿no? Y entonces eso me pareció lo más privilegiado de todo. Sin, por supuesto, dejar de lado la defensa, que es importantísima, pero la defensa ¿Tú necesariamente es sesgada, ¿no? ¿Trabajabas para una empresa particular? Sí, sí, trabajaba. Tú ejercías la abogacía en el ámbito privado. Sí, en parte asesoraba a la empresa, es decir, tenía ciertos aspectos legales que yo veía, pero yo veía logística, era gerente de logística de General Electric. Entonces, era una combinación de aspectos, ¿no? Entonces, en la actividad académica vas buscando los casos, encuentras que este diálogo que se arma entre demandante y demandado exige una decisión. Sí, sí. Y ahí, viendo esos temas con los alumnos, con los jóvenes, que los jóvenes siempre tienen su dosis de idealismo, ¿no? El sentido de justicia, la verdad, ahí es que comencé a sentir eso que denominas llamado. Y dije, esto es lo más lindo, esto es lo más interesante para mí, ¿no? Me emocionaba mucho
Entonces ahí fue que comencé recién a desarrollar la idea de resolver controversias y comencé recién a imaginar cómo sería algo que yo no había imaginado hacer antes, ¿no? Ser juez. Nunca había pensado trabajar para el Estado y nunca había pensado ser jueza, ¿no? Y ahí comencé a pensar cómo sería ser jueza, cómo habría resuelto yo esto. Comencé a mirar ya las sentencias de otra manera, cómo lo habría escrito yo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estoy de acuerdo? ¿Qué le habría agregado? ¿Qué le habría quitado? Y en fin, todo eso me comenzó a dar muchas vueltas en la cabeza. Y por eso ya después, un mediano tiempo, ni siquiera muy largo, se dio la oportunidad del concurso público y postulé ya decidida a ser jueza. ¿De qué año el concurso? El concurso del 2001. 2001. ¿No? ¿Tú Yo postulaste para 2000, ser sí, juez especializado, juez superior? juez especializado. Juez Empecé, especializado. sí, civil. Civil. Ajá, sí. Y ahora te voy a hacer otra pregunta porque este es un caso, estos casos de lo más interesante. Sientes el llamado, Sí. necesitas ya, o crees que debes decidir, llegas al juzgado y tu primera sentencia, ¿te costó empuñar el lapicero y decidir? No, la verdad, yo había pensado tanto, antes de entrar al Poder Judicial, había pensado tanto en cómo sería la carrera judicial, incluso antes de postular, cuando recién fantaseaba, lo había pensado tanto, y después cuando ya estaba postulando y después cuando entré antes de juramentar, yo la verdad me puse a redactar cómo quería que fuera la redacción de mis sentencias, cómo quería comunicarme. Y entonces comencé a investigar, porque a mí no me gustaba mucho cómo se redactaba. El párrafo largo que solamente está unido con punto y coma, sin comas ni puntos seguidos, puro punto y coma y punto final, ¿no? Yo decía, ¿por qué se tiene que redactar así? ¿Por qué se utilizan los verbos de esta manera? ¿Por qué es tan necesario que un abogado le traduzca a la persona qué quiere decir esta decisión sobre la vida o el patrimonio de la persona? Y entonces busqué distintos modelos en distintos lugares. Primero en Perú, sentencias del Tribunal Constitucional, del INDECOPI, que me parecían que podían estar más claramente redactadas. Y también comencé a mirar fuera y diseñé mi sentencia, con párrafos separados, subtítulos, notas a pie de página, cosas que en ese tiempo, porque estamos hablando del año 2001 por ahí, no se hacían. Al menos yo no las había visto. Y entonces ya lo tenía diseñado, y cuando entré al juzgado, lo primero que hice fue convoqué al personal y les había escrito, les había impreso un papelitos con donde decía, acá en este papel están todas las palabras que nadie va a usar nunca, ¿no? Y acá, en cambio... ¿Cuáles fueron esas palabras? Por ejemplo, y esto es, en verdad puede sonar caprichoso, ¿ya? Pero para mí, en su momento por lo menos lo fue importante y bueno, lo mantengo, pero ya como costumbre. Por ejemplo, la palabra considerando, ¿no? La palabra considerando es un verbo, ¿no? Yo estoy considerando ir a tal lugar, ¿no? ¿Cómo es cuando uno dice estoy caminando? Entonces, decir los considerandos para mí me sonaba como los caminandos. No, son los caminantes y por lo tanto son las consideraciones. Y entonces decía, sí, esto suena que error, pero obviamente no es un error porque la academia, por el uso extendido a nivel internacional, lo incorporó, por supuesto, o sea, es correcto. Sin embargo, a mí me parecía que fue un uso equivocado, yo lo percibía, ¿no? Como un uso equivocado y que se comenzó a utilizar así. ¿Y entonces, qué palabra utilizaste? Consideraciones, análisis, o sea, lo separé y dije, tiene que ser así. Ahora, ¿por qué se usó de esa manera? ¿Cómo empezó? En realidad empezó correcto, porque las sentencias eran visto que tal cosa, ¿por qué el queísmo? Decía, ¿por qué? ¿Quién empieza un párrafo diciendo qué? ¿No? Ni diciendo ni escribiendo. Y es porque estaba pensando, visto que esto, y visto que el otro, y visto que más allá, y considerando que tal cosa, o sea, como verbo, y considerando también que tal cosa, entonces finalmente cae la decisión. Entonces, esa es la estructura. La estructura es correcta lingüísticamente. Pero ya luego, con el uso extendido y un poco ya ciego, ¿no? Ya es los considerandos, ¿no? Y entonces ya se perdió esa estructura, que además es más breve. Y bueno, entonces por eso es que yo dije, bueno,
funcionó en su momento como ¿Y idea. palabras en latín utilizabas o no? No. Y a mí me parece que el adorno en latín es bonito, pero hay que usarlo en textos académicos. Y si uno los quiere poner en la sentencia porque describe bien algo, ¿no? Yo comencé a ponerlos con nota a pie de página, no dentro del texto. Yo traté de que el texto fuera lo más directo, claro, sin perder tecnicismo, por supuesto, sin perder rigor, pero entendible. Yo lo que quería era que las partes, en la medida de lo posible, no tuvieran que tener un traductor, o sea, un abogado traductor como si fuera otro idioma, ¿no? Entonces, muchas cuestiones y, por ejemplo, las citas de autores, todo eso, con nota a pie de página, para que el texto directo sea entendible y cada idea o dos ideas en un párrafo, puntos separados, subtítulos, 1.1, ¿no? Para que sea comprensible. Me piden un corte, pero quisiera hacerte una pregunta antes, Sí. me la respondes después, que tiene que ver cómo te recibió el personal del juzgado, ¿no? Si lograste empatar con ellos, si hubo conflictos, e incluso si hubo conflictos con otros magistrados en torno a estas nuevas formas que tú proponías. Regresamos en breve con Roxana Jiménez Vargas Machuca. Estamos con Roxana Jiménez Vargas Machuca, estamos hablando sobre el papel que desempeñó como jueza y seguidamente vamos a hablar del papel que tienes como árbitra. Pero te había hecho una pregunta antes que estaba relacionado, ¿cómo empató esto con el trabajo que tú hacías, con el personal que tenías a su cargo e incluso con otros jueces? ¿Cómo vieron esta forma de elaborar? Bueno, con el personal me fue bastante fácil. Bueno, no tanto al principio, depuré un poco. Había algunas personas que no me convencieron, los probé. Para mí era bien importante que el personal, como yo ven, la parte buena que traje de la empresa privada fue lo del trabajo de equipo, ¿no? Y entonces eso de que esta es mi función y no veo más allá, eso lo eliminé, ¿no? Entonces es un juzgado que tiene todo que caminar y todos somos parte de un engranaje completo. Y si bien yo tengo funciones específicas, también tengo que colaborar con el resto, porque eso es en beneficio de todos. Entonces, eso no había tanto, no, al menos yo no lo encontré mucho al inicio, pero lo trabajé muchísimo, ¿no? Entonces hubo un par de personas ahí que no se pudieron adaptar a esto, y entonces, bueno, sí, a través de la oficina de personal pude hacer los cambios correspondientes. Más o menos los que dicen, así se hizo y así siempre debería hacerse. Sí, sí, es que así es. Así es. Esa es la palabra clásica, es así es. Así es, así es, exacto. ¿Y con los demás jueces? Ya, sí, bueno, y solo para terminar lo del personal, fue fabuloso. Ya, es uno de los mejores recuerdos, no solo que me llevo cuando fui del Poder Judicial, sino en general de casi todos los recuerdos profesionales que yo he logrado acumular en mi vida, ¿no? Las personas con las que terminé trabajando en mi juzgado, formamos un equipo precioso. Y todos ellos están muy bien hoy en día. Y al final, la verdad, todos teníamos los juntos, teníamos un orgullo y era el juzgado 63 civil. Para nosotros era famosísimo nuestro juzgado. Claro, éramos una pulga dentro del universo, pero para nosotros era importantísimo, nos sentíamos muy bien, nos sentíamos trascendentes y nos sentíamos felices. La gente llegaba feliz a trabajar. Para lograr eso, todos en realidad tienen que comprender la misión que se ejecuta. Si uno no está en el mismo entendimiento, no va a poder... Así es. Eso es bien importante. Y además uno predica con el ejemplo. O sea, yo era la que se iba más tarde que todos, la que se sumergía en cada expediente y nos juntábamos en ciertos casos para conversarlos, por ejemplo, ¿no? O si no, si sacaba yo algo que salía un poco de la regla habitual,
los traía también y se los explicaba. Y les decía, ¿y qué opinan? ¿No? Entonces nos Ese involucramos mucho. darle el lugar que corresponde al personal, Sí, ¿no? O sea, no eres sí, solamente un mero mecanógrafo o un exacto. repetidor de cosas, sino ven, auxíliame porque necesito tu comentario para Sí. poder tomar una decisión. Sí, ¿Mm? así es, así es. Todos estábamos involucrados y todos teníamos esas ganas de hacer justicia, ¿no? Y todos, y cuando digo todos, inclusive, lo que sí tuve que depurar un poco más fue el personal que había en los juzgados, no sé ahora cómo será, pero en mi tiempo, el personal de mesa de partes, cada juzgado en mi piso tenía una persona en mesa de partes, ¿no? Para mí era indispensable que esa persona tuviera ciertas características, que tratara bien a la gente, que suena tan obvio, pero que es tan difícil de encontrar, ¿no? Gente que discrimina, gente que ve al abogado o a la abogada, pues, con su traje de marca y, por favor, pase, ¿no? Viene la persona humilde, ¿ya? Y la tutean, tenga la edad que tenga, y le dicen, espérate ahí, ¿no? Eso, para mí, era lo más inaceptable, imaginable, ¿no? Entonces, yo me daba mis vueltas, mis recorridos, observaba, pedía a otros que miren por mí, y no, usted no está tratando bien a la gente. Usted le gusta cómo lo trato yo porque yo trato bien a la gente. Pero usted no trata bien, entonces ¿cómo va a ser? Entonces, hasta que conseguí también a las personas adecuadas. Y decía, la persona que más dificultad tiene, que es más discriminada en todos lados, la señora que se ha subido a la tolva de un camión para venir a su juicio y ha viajado 2 noches, ella tiene que sentarse. Ella tiene que pasar primero, ¿no? Eso era indispensable. Y tenían que entenderlo. Algo tan simple como eso, porque eso es obvio. Pero en el día a día a la gente se le olvida, no sé qué pasa. Esa es una expresión de Unamuno. Hay cosas que de puro sabida se terminan por olvidar. Sí, Es tan corriente lo que debió siempre pasar y que no pasa porque, no sé, así es. por alguna razón. Y dime, Sí. te preguntaba por tu relación con los Sí. demás jueces. ¿Había conexión? ¿Formaron un grupo que lideraba este proceso de reformas? Bueno, ahí encontré cosas interesantes. Los jueces antiguos no les gustaba mucho cómo yo comencé a escribir mis sentencias. No les parecía que estaba ajustada a la tradición, ¿no? Entonces no les gustaba mucho. Habían algunos otros que decían, y lo diré con, con confianza, esta que se cree viene de la calle. Como yo había postulado de fuera y no había hecho carrera desde siempre. Eso también es una clásica, ¿no? Eso es una clásica. El que viene de la calle. El viene de la calle. Esta que se cree viene de la calle y mira lo que hace, ¿no? Entonces ya esas cuestiones y un poquito de hostilidad, sí encontré. Pero los jueces que veníamos todos de la calle, porque fue un gran concurso público, ellos les parecía mucho más natural, más normal lo que yo hacía. O sea, lo aceptaron en todo caso más rápido, pero los que me siguieron más y estaban más contentos y cómodos con lo que yo hacía, y eso tiene que ver con la estructura jerarquizada del Poder Judicial, eran los jueces de paz letrados, ¿no? Porque yo era superior jerárquico respecto de ellos, y entonces cuando yo revisaba como segunda instancia lo que venía de ellos, y yo lo hacía con mi formato y la manerita como yo escribía, ¿no? Y escribo, ¿no? Ahora aún, y bajaba para ellos, ¿no? La apelación a su juzgado. Ellos comenzaron, yo después veía con el paso del tiempo que cuando subían su sentencia subían así igualito, con encabezado, pie de página, todo igualito, ¿no? Y sin decir nada, yo ni siquiera los conocí o conocía a algunos pocos, ¿no? Pero sí, eso ocurrió. Ha habido un tremendo cambio en la forma en que se escribía, ¿no? Cuando, bueno, yo estudiaba también, era todo farragoso, ¿Sí? Una cosa que no se podía leer. Sí. Sí. Bueno, quiero hacer un cambio de pregunta. Yo quería seguir con esto, pero el tiempo es un poco tirano. Sí, yo quería preguntarte, ¿y por qué decides salir de la judicatura y dedicarte a otra labor? Que me parece que no está tan alejado con lo que estás haciendo, o lo que estabas haciendo. Bueno, la verdad es que yo a lo largo de mi vida me he reciclado algunas veces. No sé cómo explicarlo en realidad, pero llega un momento en que siento que el ciclo se está terminando. En mi caso, en cuanto a la judicatura, no fue el ciclo de resolver controversias, sino fue el ciclo de pertenecer a una institución como el Poder Judicial. Es decir,
tengo que aclarar algo siempre, que lo comento con mis alumnos también, ¿no? Yo sé que muchas veces a lo largo de la vida uno mira hacia atrás y dice qué cosas volvería a hacer, qué cosas no haría si volviera a vivir, o qué cosas haría de forma diferente, ¿no? Hay algunas cosas que no haría, hay cosas que haría y que no hice, pero lo que de todas maneras repetiría fueron esos 12 años que fui magistrada en el Poder Judicial. ¿Sentiste el agotamiento propio de una entidad burocrática y vertical? Eso me cansó, sí. Sí, me cansó, digamos, no sé cómo decirlo bien claramente, pero el tema institucional, me sentía ya un poquito encorsetada, un poquito atrapada, quería respirar un poco más, quería poder hacer otras cosas también, porque esto es a dedicación exclusiva. Entonces quería sentir, o sea, no me había pasado a lo largo del tiempo, yo era muy feliz siempre resolviendo controversias. Yo estaba siempre contenta, pero llegó un momento en que me comenzó a apretar, ¿no? Me comenzó a apretar y quería estirar más los brazos y quería hacer otras cosas. Quería tener otras experiencias que no había tenido. Y entonces, ¿no crees que lo más cercano... Ajá. Disculpa que te haya interrumpido, pero ¿no crees que es porque ya habías tenido previamente la experiencia en un trabajo privado y de pronto encuentras que esta libertad que más o menos manejas en una empresa privada ya no la tienes en una institución a la que debes seguir con determinadas reglas y unos cánones fijos? Puede ser. Ahora, claro. Ahora, cuando estuve en el ámbito privado antes de ser jueza, sí, tenía mucha más libertad, es verdad. Y estaba tranquila. Pero espiritualmente, emocionalmente, yo fui más feliz en cuanto a cuando resolví controversias en el Poder Judicial. Esa es una de las épocas más plenas, creo que he tenido, ¿no? Eso no lo cambiaría. Pero sí, el resto, ¿no? Ya no me refiero a la función en sí, a la labor en sí, al hacer justicia, sino todo el resto institucional me comenzó a ajustar. Y realmente sí sentía, o me quedo ya hasta el final y me jubilo acá, o miro un poco más allá a ver otras cosas que pueden o no funcionar, porque siempre es un riesgo, ¿no? Porque igual yo estaba contenta. De hecho, que incluso cuando yo me fui, tenía un colegiado bien bonito. Estaba contenta, estaba tranquila, ¿no? Entonces, no es ni siquiera que tengo un colegiado hostil, antipático, no sé, y por eso me fui, no. ¿Quiénes formaban parte de ese colegiado? Bueno, yo he hecho colegiado con Rolando Martel, estaba en la sala comercial, ¿no? También estaba Miguel Ángel Rivera, estaba José Díaz, ¿no? Esas personas, también la presidenta de la sala era Lucía La Rosa, bueno, en fin. Pero había la cantidad de carga suficiente como para tener cosas interesantes que hacer, pero no demasiado como para hacerlas bien, como uno quería. Ahí tomé conocimiento del arbitraje leyendo los laudos que venían en anulación. Yo ya en ese tiempo estaba en la sala comercial, porque yo fui 6 años jueza de primera instancia y 6 años jueza superior, ¿no? Entonces fueron mis 3 últimos años en la sala comercial. Y de ahí decides salir del Poder Judicial y convertirte en árbitra. Sí. Y dime, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se dedica al arbitraje y decide con una persona que se dedica a ser jueza y también decide? Bueno, en cuanto a tomar decisiones, no hay ni debe haber diferencia, ¿no? Porque uno tiene también los escritos postulatorios, tienes las reglas esenciales del debido proceso, no son iguales, pero los principios esenciales sí, ¿no? Las columnas grandes, ¿no? En todo proceso, derecho a defensa, principio de igualdad. Y sobre eso salen todas las demás reglas, ¿no? La diferencia es que en el sistema judicial, claro, las reglas son iguales, estandarizadas para todos, en cada tipo de proceso, lo cual tiene una lógica absoluta, lo contrario sería un caos, creo yo. Y en el arbitraje, como uno puede manejar sus tiempos y puede manejar su cantidad de arbitrajes también, y pertenece a las partes también, es más en el ámbito privado, entonces uno puede diseñar ya como traje a medida las reglas para cada caso. Eso es bonito también.
Eso me gusta. Pero los principios esenciales siempre se tienen que respetar. Uno no puede salirse de esa estructura esencial, básica, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, no hay diferencia, ¿no? La diferencia está en cuanto a las posibilidades que tiene un árbitro, ¿no? Justamente de diseñar las reglas, de estar en comunicación con las partes, de tener audiencias donde uno desmenuza mucho más los casos, ¿no? Los hechos, las pruebas. O sea, tienes esa gran posibilidad, ¿no? de ese análisis mayor. Otra diferencia que me parece interesante, que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es que en cada caso tienes un colegiado distinto. Y además tú puedes decidir. O sea, es decir, cuando a mí me deciden... Pero tienes un colegiado distinto, significa, bueno, un colegiado en una sala en la que todo el mundo se lleva más o menos razonablemente y está comprometido, ayuda. Sí. Si tienes un colegiado en una sala en la que hay disensiones fuertes o vanidades o envidias o lo que fuera, esa sala estalla. En un tribunal, ¿cómo es este? Sí. Bueno, me ha pasado estando en el Poder Judicial. Bueno, mis últimos tiempos fueron muy buenos. Algunos otros anteriores fueron buenos. Tengo que decir que en algún momento, sin decir cuándo, ni dónde, ni con quién, ¿no? Tuve un pequeño periodo donde sí fue bastante duro ese colegiado y la verdad, pues sí, es bien tortuoso convivir, ¿no? Y resolver todo el tiempo con un colegiado difícil, ¿no? En el sistema arbitral, tú puedes decidir, ¿no? Como más o menos todos se conocen, o tienes idea o puedes pedir referencias por último. Entonces tú, por ejemplo, cuando a ti te designan, tú puedes decir, no, este caso no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque ya tengo muchos casos y no tengo tiempo, porque con ese colegiado no pienso trabajar, o esos abogados no me gustan. O sea, bueno, uno tiene libertad de aceptar o no, como cualquier trabajo, ¿no? Entonces, esa es la parte buena. Ahora, igual a veces uno que no conoce bien, te encuentras con la sorpresa de ciertas personalidades también, ¿no? Entonces, a veces tienes colegiados magníficos, a veces tienes dentro del colegiado a alguien un poco complicado, ¿no? O muy complicado. En algunos casos es cierto, se juegan los egos, todo lo mismo, son seres humanos, hay lo mismo en todos lados. Gente indiferente, gente que ni lee el caso, gente que es un poco diva, y así, pero también hay de lo otro. Y lo interesante es que como igual cada colegiado es distinto, o se va conformando de distinta manera, porque incluso la misma persona, cuando se relaciona con otros, varía, ¿no? Entonces aprendes muchísimo con esa gran variedad. Y además tienes también, tenemos arbitrajes donde también como se puede designar a personas de otros países. Yo muchas veces tengo tribunales arbitrales integrados por extranjeros. A veces soy la única peruana. Y entonces eso también es muy interesante porque vas aprendiendo de otros. Sus estilos, cómo ven las llamadas buenas prácticas, qué es eso para cada uno, ¿no? Y entonces te vas enriqueciendo, ¿no? Te voy a llamar un día, ojalá que puedas, para que nos hables solamente de arbitraje. Mira que nos están pidiendo, ya nos hemos excedido con mucho el tiempo. Te hago una última pregunta antes de que nuestra directora nos cierre el programa. ¿A tus alumnos los invitas a ser jueces? Siempre, siempre. ¿Y por qué? Porque pienso que el sistema judicial ya es la casa, va a sonar cliché, pero es la verdad, es la casa de la justicia para todos, porque aquí están todos los casos de todas las personas, desde lo más habitual hasta lo más extraño, desde lo más costoso hasta lo que aparentemente es, entre comillas, menos importante, pero que viene a ser en realidad lo más importante, ¿no? Y se trata por igual. Y esto es lo que es la verdadera justicia, el sistema, un sistema de justicia en una comunidad, en un país. Yo creo que para los alumnos, los jóvenes, sobre todo los buenos alumnos, los que muestran interés en los temas, son estudiosos, son responsables,
esos chicos y chicas que tienen además ideales, que no están contaminados todavía, deberíamos, y yo pienso eso, deberíamos estimularlos a que miren la carrera judicial, aunque sea en un tiempo, por un tiempo. Nadie les dice que se queden hasta el final de su carrera, ¿no? De su vida laboral. Puede ser, entrega 1 año, entrega 2, entrega 5, si te gusta, te quedas. Pero entrega algo al sistema de justicia, ¿no? Porque se necesita, todos lo necesitamos y el joven también necesita esa experiencia, ¿no? Eso no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Y eso yo lo sé, no por teoría, sino por experiencia. Muchas gracias, Roxana. Con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias.